Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Y cuando lo encuentre vamos a estar en pie, hermanos. Juan 5, 25. Regáleme por favor un minutito en pie, si puede, si no, no se preocupe. Si por alguna razón no se puede poner en pie, no hay problema. Leemos la palabra y dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vamos a orar y luego entonces vamos a analizar un pasaje pues largo hasta el final de este capítulo. Amén. Oramos. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad, este privilegio de poder seguir predicando tu palabra, Señor. Creo en ti, creo en tu palabra, creo en tu verdad. Ayúdame a ser fiel, Padre, a la Escritura, a ser claro en lo que enseñamos, para que tu pueblo sea edificado, Señor, y no confundido. Te pido que esta enseñanza nos llene de esperanza, gozo, paz en el Espíritu, en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Te damos todas las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Esta semana fui al doctor por una situación de espalda que he tenido hace ya un par de años casi, un dolor de espalda. Y me mandaron unas pastillas un poco fuertes. Cometí el error de tomármela hoy temprano. Son pastillas que de repente te resecan un poco la boca. De por sí los nervios le resecan a uno la boca un poco. Y luego con la pastilla más. Entonces les ofrezco una disculpa si me ven con problemas para tragar. Pero ténganme paciencia, amén. Bueno, el día de hoy, hermanos, continuamos con nuestra serie, el Evangelio de Juan. Nuestro tema ya es el 12 y vamos a terminar este capítulo. Prácticamente lo que estamos, hermanos, es retomando después del milagro en el estanque de Betesda, del paralítico, que lamentablemente resultó ser muy mal agradecido con el Señor y lo fue a denunciar con sus enemigos, con los judíos. Y en resumen, lo que aprendimos es que Cristo dijo en el pasaje anterior que Él era igual a Dios en persona, en obra, en poder, en juicio y en honra. Por lo tanto, no tenía por qué guardar el día de reposo, el sábado, porque el sábado fue dado para el hombre, no para Dios. Amén. Cuando Dios descansó en el séptimo día de la creación, no fue en el sentido de descansar del cansancio que le provocó los 6 días de creación, sino fue en el sentido de cesar su obra, de parar, de terminar. Y en ese sentido entonces santificó el día séptimo y lo bendijo. Y no era para él, no hizo el día para él en sí, sino que lo dio al hombre como un regalo, para que el hombre en un principio entonces de 7 días tome uno para dedicárselo al Señor. Usted está haciendo exactamente eso el día de hoy. Usted paró de toda su agenda para estar el día de hoy en la casa de Dios, lo cual es excelente, porque es un mandamiento. No congregarse de forma regular es un problema muy grave. ¿Okay? Las personas que no se congregan de forma regular, que no toman en serio la iglesia,
por lo general, hermano, tienen serios problemas en todos los aspectos, empezando por los espirituales. Porque siendo honestos, hermanos, y sinceros y quitándonos la careta delante del Señor, yo creo que en una iglesia de 100 personas, de 100 familias, mejor dicho, de 100 familias, quizás 5 o 3 familias leen la Biblia en su casa y oran en su casa, siendo honestos. Por ejemplo, ahorita le voy a dar 1 segundo, 2 segundos para que en su mente recuerde cuándo fue la última reunión familiar en casa, donde se sentaron en la mesa, leyeron las escrituras, oraron, usted habló con sus hijos, les dio consejería, les dijo que si tenían alguna pregunta y trató de resolvérsela. Por ahí alguien va a decir anoche, o alguien más en su mente está pensando, ¿cuándo fue? Fue el jueves, ya me acordé. Pero la mayoría va a decir, eso nunca lo hacemos, eso no está en nuestro lenguaje o en nuestro modo de vida. Entonces, si a eso y mire que ya me fui por otro lado, si a eso, hermano, se le añade no congregarse, es la combinación de factores perfecta para el desastre espiritual. ¿Sí? Pero bueno, entonces esa es la importancia de un día de 7 para el Señor, y eso es lo que Cristo dijo en el pasaje anterior: yo no estoy obligado a guardar el sábado. Él trabajó en su ministerio. El trabajo de Jesús era su ministerio, ese era su trabajo de él. Entonces él trabajó normalmente los sábados, porque el sábado no era para él, por cuanto él era y es Dios. ¿Ok? Nuestro tema el día de hoy, hermano, se titula Testigos de Cristo, pero no se confunda con Testigos de Jehová. Alguien diría, ¿y cuál es la diferencia? ¿No es Jehová Dios y Cristo Dios? Sí, pero me estoy refiriendo a la secta de los Testigos de Jehová. No, eso no somos, ¿ok? Pero sí hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. El día de hoy vamos a edificar nuestro sermón a partir de este verso 25, donde Cristo primero, antes de que entremos al tema de hablar de los testigos de Cristo, Cristo primero habla un poco de la resurrección. Y entonces vamos a iniciar primero con el tema de la resurrección brevemente, antes de entrar a nuestro tema de, hermano, testigos de Cristo. Amén. En Job 14:14, si quiere buscarlo, y si no, pues ahí lo van a proyectar, solamente la parte A. Sí, por favor, pongan más sillas, hermanos, y si alguien se siente incómodo o apretado, lo invitamos a moverse de silla por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Que no queremos quizás ocupar la misma fila, o la misma banca de diferentes familias, sería lo ideal. O guardar unas 2 sillas de distancia entre personas. Entonces, si llegan más personas, por favor, ponen sillas, hermanos. ¿Tiene Job 14:14? Vamos a leer solo la parte A. Aquí le doy un tip. A veces los versículos se dividen en A, B, C cuando son muy largos. Este lo vamos a dividir en 2, A, B. Primero vamos a ver la parte A. La pregunta es, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Muchas personas dirán tácitamente, no. Claro que no. Somos solamente seres materiales que tenemos un tiempo de vida y perecemos y dejamos de existir para siempre jamás. Los que son, por ejemplo, adeptos de la aniquilación total, que es una doctrina que se ha metido la iglesia para negar al infierno. Otros dirán, no sé, ¿verdad? Quizás los gnósticos. Los gnósticos es un movimiento que dice, no hay suficientes pruebas para creer en Dios y afirmar su existencia, como tampoco hay suficientes pruebas de que Dios existe, ¿verdad? Que Dios no existe para negar tácitamente también su existencia. Así que dicen, no sé, quizás puede ser que no. Otras personas dirán, a mí no me importa. ¿Sí? Entonces vea los grupos de gente que dice no, como si lo supieran todo, como si ya hubieran ido allá y saben y les consta que no hay vida después de esta vida. Otros dirán que no les importa. Que no saben, y el tercer grupo quizás dirá, a mí no me importa, haya cielo o no haya cielo, o si el castigo por disfrutar mi vida y hacer lo que yo quiera en esta tierra es pasar la eternidad en el infierno, entonces me gozaré en el infierno, porque hay gente que así piensa y tiene esa mentalidad. Sin embargo,
Para no quedarnos con las respuestas y especulaciones del hombre, la Biblia nos da una respuesta, hermanos, enfática a esta pregunta. La Biblia es clara, hermano, en cuanto a dar una respuesta sobre si hay vida después de esta vida. Amén. Y nos enseña que sí, la Biblia nos enseña que sí hay vida después de esta vida. Y hay vida para todos, no solamente para los creyentes. La diferencia radica en que los creyentes resucitarán para entrar al gozo de su Señor. Y los impíos resucitarán para estar, obviamente, atormentados, como la Biblia lo enseña, en una llama de fuego que nunca se apaga y en un lugar donde el gusano nunca muere. Esa resurrección será un estado de, las personas estarán en un estado de conciencia. O sea, serán conscientes. El estado de conciencia a usted le ayuda a sentir, a saber, a aprender, a experimentar cosas. Entonces, ese mismo estado se tendrá en el más allá. ¿Okay? Este libro que estamos viendo, esta pregunta que estamos viendo, hermanos, de Job, está en uno de los libros. Job, para que usted se ubique, es contemporáneo de Abraham. ¿Okay? Lo que pasa es que en el orden que aparecen los libros está más adelante. Pero no, Job y Abraham son contemporáneos. Abraham es el padre prácticamente del cristianismo, del judaísmo y si usted quiere hasta del islamismo, dicen los musulmanes. ¿Okay? Entonces vemos que desde esos entonces, hermano, desde los tiempos de Job ya existía esta pregunta. ¿Sí? Siempre ha existido esta pregunta. Va por toda la Biblia, desde los tiempos de Abraham hasta el Apocalipsis. La Biblia nos habla de la resurrección. De hecho, cuando llegamos a Hebreos, Hebreos nos aclara por qué fue que Abraham se atrevió a intentar sacrificar a Isaac. ¿Por qué cree? Porque Abraham, dice Hebreos 11, 17 al 19, creía en la resurrección de los muertos. Eso fue lo que él creía. Porque Dios le había prometido, yo te daré descendencia y serán una gran nación. Entonces, en esa lógica, a él no le cabía el hecho de que Dios le dijera, mata a Isaac. Y lo que él pensaba era, seguramente lo voy a sacrificar y una vez que lo sacrifique, Dios lo resucitará y ahí me dará toda la descendencia de parte de Isaac. Literalmente lo que dijo Abraham fue, dice, sabía que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. En hebreo se nos aclara esa situación. ¿Okay? Pero no solo Abraham creía eso, sino que veamos la respuesta que Job le dio a su misma pregunta en la parte B del versículo, ahí mismo, pero la parte que sigue, Job 14:14. Dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job está llamando a la resurrección su liberación. Y es que es una realidad, ¿no? Hermanos, para los creyentes, lo mejor que nos va a pasar es cuando nosotros, hermano, el Señor nos llame a su presencia, pero va a haber un periodo en donde espiritualmente vamos a estar en su presencia, pero todavía nuestro cuerpo va a estar en la tumba y va a llegar un momento en que ese cuerpo va a ser resucitado. ¿Okay? Las almas de los atormentados van a recibir su cuerpo, como las almas de los que están en la presencia del Señor van a recibir su cuerpo también, solamente que las Escrituras nos enseñan que será un cuerpo glorificado, un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Un cuerpo entonces con características apropiadas para su nueva realidad. Su nueva realidad es una realidad entonces ahora de eternidad, en donde nuestro cuerpo glorificado para los que estaremos con el Señor será apto para estar en el gozo eterno, como el cuerpo nuevo también de los que están en condenación será apto también para recibir castigo eterno sin ser destruido. Entonces, vamos a ver primero, hermanos, del verso 25 al 29. Y en esta porción le vamos a poner de título las dos resurrecciones, pero primero vamos a ver la resurrección espiritual. ¿Ok? La resurrección espiritual. ¿Qué es la resurrección, hermanos, espiritual? La resurrección espiritual, la vamos a dividir en dos, resurrección espiritual y resurrección física.
La resurrección espiritual es el momento en que cuando una persona que está viva sobre esta tierra oye el evangelio y nace de nuevo. ¿De dónde sacamos esta conclusión? De Efesios 2:1, que nos dice claramente que el hombre estaba muerto en sus delitos y sus pecados. Muerto. Entonces, los muertos vivientes prácticamente el día de hoy, hermano, no son los zombies esos de los que ahora se hace tanto auge en las películas y todo eso. Los muertos vivientes son los incrédulos que no han venido al evangelio. Son personas que estando vivos físicamente, la Biblia los llama muertos espiritualmente. ¿Okay? La primera resurrección espiritual entonces consiste en que Dios, por medio del evangelio, hace que estas personas que estaban muertos en sus delitos y sus pecados vengan a una nueva vida y tengan comunión con Cristo. Tener comunión con Cristo y estar en Cristo es la vida eterna. ¿Ok? Bueno, por eso. Gloria a Dios por eso. Pero hay una segunda resurrección también, y es la resurrección física. Y eso quiere decir, hermanos, que aunque en estos tiempos nuestros cuerpos se debilitan, se enferman, se envejecen y mueren, sin embargo un día vamos a recibir un cuerpo nuevo. Eso es una ley, hermanos. Por eso el virus está haciendo tanto estrago, ¿no? Debido a esta ley de que por cuanto todos pecaron deben morir. Y ese proceso de morir viene por medio de el envejecimiento y las enfermedades. ¿A quién está afectando más el virus? A las personas más mayores, ¿no? Estadísticamente, esto no es una ley, pero es una estadística. Ahora, el segundo factor, ¿cuál es? Que esas personas tengan una enfermedad. Claro que van a tener una enfermedad. ¿Por qué? Porque las enfermedades vienen con el envejecimiento. Quizás hay gente muy sana de 80, 70 que no tiene ninguna enfermedad, pero es una excepción a la regla. La regla es que conforme nosotros vamos envejeciendo, nos vamos enfermando, nos vamos debilitando. Y entonces, ¿qué sigue? Pues sigue la muerte física de nuestro cuerpo. La buena noticia es que un día, sin embargo, entonces seremos resucitados en ambos sentidos los que estamos en Cristo. Primero, espiritualmente, para tener una comunión con Dios, mientras estamos vivos aquí. ¿Sabe, hermano, que no sé cómo le quiera usted llamar, pero uno como pastor con el paso de los años, no sé qué será, uno aprende a desarrollar una capacidad de saber cómo alguien está espiritualmente. No sé, no soy brujo ni nada de eso, pero inmediatamente se ve cuando alguien está mal espiritualmente. Y eso no debería de ser, porque antes, cuando tú estabas muerto, cuando eras un muerto viviente, un zombie, si usted quiere, entre comillas, porque eras un incrédulo, estaba bien que anduvieras mal e hicieras lo que tú quisieras con tu vida. Pero una vez siendo resucitado espiritualmente, dar entonces señales de que vives como si no hubieras sido resucitado, entonces eso es una contradicción. Vamos a leer del 25 al 26. Ahí en su Biblia vaya siguiéndome. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Okay? Esta frase, de cierto os digo, perdón, es una frase muy recurrente en el Evangelio de Juan. La frase original es amén, amén. Esa es la frase original en el griego. Y es una frase solemne. Jesús la decía justo antes de decir algo importante y que no estaba sujeto a debate. Cuando él estaba a punto de decir algo que así era y punto. Utilizaba él esta frase. ¿Y qué es lo que dice? Dice, después de decir amén, amén, de cierto os digo, él dice, la hora viene y ahora es. Y aquí habla de dos tiempos diferentes. La hora viene, número 1, pero ahora es. Que aunque aparece en número 2, es la que realmente sucede primero cronológicamente. ¿Ok? Porque la hora es, quiere decir acá en el verso 25, que
Entonces los que están muertos espiritualmente, al oír el Evangelio, ahora pueden venir de muerte a vida espiritual. Por ejemplo, si usted hoy está oyendo el Evangelio aquí y usted se convierte, entonces aquí es donde aplica esta palabra. Ahora es el momento de venir a vida espiritual. ¿Okay? Pero la hora viene porque en un día yo moriré y entonces mi cuerpo físico será resucitado, y en ese sentido entonces la hora viene, y eso está en futuro. Pero ahora es el día de oír el Evangelio y de atender el Evangelio de Jesucristo para poder nosotros tener vida espiritual. ¿Qué sucederá? Ahí mismo, verso 25. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y aquí habla de los que están vivos, de los que estamos vivos. ¿Ok? Es decir, que todo el que está hoy aquí en esta reunión o viéndonos por la transmisión y no es cristiano, esta es la voz que necesitan oír, la voz del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación en Cristo, para que hoy nazcan de nuevo, para que hoy ellos puedan entonces tener vida eterna, ser resucitados espiritualmente. El Nuevo Testamento nos deja ver que así es como se le llama a los incrédulos, se le llama muertos. ¿Se acuerda aquel pasaje donde muchos querían seguir a Jesús y uno vino y le dijo: deja que primero entierre a mi padre, después vengo y te sigo? ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Ok, ahora quiero hacer una aclaración, hermano. Todos podemos oír el día de hoy el llamado del Evangelio de una forma audible. ¿Significa este verso que todos los que oigan hoy el Evangelio vivirán? No. Solamente aquellos que lo oigan en el sentido de fe y obediencia. Un oír, aquí habla de un oír eficaz, no de un mero oír audible. Todos aquí estamos oyendo, a menos que nos esté visitando alguien que tiene problemas auditivos. Todos estamos oyendo. Entonces, ¿ya todos vivirán? No. Solamente el que responda en fe al Evangelio y que de verdad se vea que está dando frutos dignos de arrepentimiento. Solo, hermano, el que viene en arrepentimiento al Evangelio son aquellos de los cuales Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vendrán a mí, yo les daré vida eterna y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Vamos a llegar a estos pasajes más adelante aquí en el Evangelio de Juan. Este es el tema central en el Evangelio de Juan. Predicar a Cristo como el Hijo de Dios para que los que crean en Él tengan ¿qué? Vida eterna. ¿Y esa vida eterna cuándo comienza? Después que te mueres y que te pongan un montón de veladoras y te paguen un montón de misas y te hagan un montón de rosarios. Claro que no. Esa vida eterna comienza en el momento cuando tú oyes el Evangelio y tú respondes en fe al Evangelio y de verdad das frutos de que eres un hijo de Dios. Dice: el Padre tiene vida en sí mismo, en el verso 26. Dios, hermanos, es el único que puede dar vida eterna porque Él tiene vida en sí mismo. Dios no necesitó que alguien más lo creara o que alguien más le diera vida. Es la fuente de la vida, por tanto es el único que puede dar, hermanos, vida eterna. Él y el Hijo, a quien ellos quieran, pueden dar entonces la vida eterna. Ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, verso 26. Y una nota aclaratoria breve es que hay gente que insiste en que Cristo es creado y citan estas pequeñas porciones fuera de contexto, porque dice que el Padre tiene vida en sí mismo, por eso está en la capacidad de dar vida eterna, y también dice que le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Ya ven, fue creado. No, es que esto lo tienes que entender en todo el contexto de Juan, donde desde un principio aprendimos que en el principio, desde el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y ese verbo es Cristo Jesús. Entonces, en este punto, hermano, que estamos viendo el primer punto de la vida espiritual, vamos a concluir lo siguiente, hermano, en este punto, ¿ok? Que la resurrección espiritual está disponible desde ya. Eso es lo primero que vamos a concluir. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio
y de la respuesta al evangelio que cada una de las personas asuma. Ahí está la vida eterna. Y Cristo lo dice claramente, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Toda persona que responda en fe al evangelio, Cristo mismo promete no echarlo fuera y darle vida eterna. Y esa resurrección está disponible desde ya. Esa es entonces la resurrección espiritual. Pero ahora vamos a leer del 27 al 29 para leer entonces acerca de la resurrección física, la cual es la hora que viene. Ahora es la resurrección espiritual, pero la hora viene también para una resurrección física. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo tiene autoridad de hacer juicio a la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es el Dios hombre. Él fue perfectamente humano, perfectamente hombre en su vida en esta tierra, tentado en todo pero sin pecado, experimentó todas las vicisitudes que nosotros podemos experimentar, como sueño, cansancio, hambre, inclusive angustia cuando está a punto de ser crucificado, que es una angustia, hermano, sin precedente, yo creo. Que ningún hombre en la historia de la humanidad, para aquellos que están muy angustiados por el virus, ha sentido la angustia que Cristo sintió. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué Cristo siente tanta angustia si Esteban muere alzando los ojos al cielo y diciendo, veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre de pie ante Dios? Y está contento que lo están apedreando. ¿Por qué Cristo no está igual que Esteban? Traigan esa cruz y súbanme esa cruz y mátenme y gloria a Dios por eso. ¿Por qué está rogando con lágrimas que parecen, dice, grandes gotas de sudor también, que parecen como sangre? Por favor, si puedes, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo digo, sino que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque lo que está a punto de suceder en la cruz es una contradicción de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es santo y sin embargo llegará el momento en que llevará sobre sus hombros la carga de todos los pecados del mundo. Eso no lo llevaba Esteban sobre sus hombros, porque Esteban no murió por nosotros. Inclusive otros héroes de la fe que son de la era cuando ya el canon de la Biblia se cerró, como Policarpo, se relata que murieron cantando. Y tú dices, ¿eran más fuertes que Cristo? ¿Acaso no? Pero no eran los redentores del mundo. El redentor del mundo es Cristo y Él llevó nuestro pecado a la cruz. Por eso es tan grave rechazar el evangelio y por eso no habrá misericordia en el día del juicio contra aquellos que se atrevan a rechazar el ofrecimiento, la bondad más grande que ha existido de parte de Dios de dar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una de las ofensas, hermano, completamente irracionales contra la deidad de Dios. Amén. Por cuanto es Hijo del Hombre, este es uno de los títulos que se le da, que Cristo usa mucho para sí mismo. Es un título a propósito, porque cuando los judíos oían este título de Cristo, ellos sabían de memoria Daniel 7:14, la manifestación del Mesías. Ellos lo sabían de memoria, estaban esperando al Mesías. Y este era un texto de esos que es como para nosotros Juan 3:16. Si no se lo sabe, shame on you, como dicen. No, cristiano hace 20, 30 años. ¿Se sabe de Juan 3:16? Más o menos. Pero este era un pasaje que cuando usted lo ve en la Biblia, dice que se le ha dado a este Hijo de Hombre que viene en las nubes, dominio, gloria y reino sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Para qué? Para hacer juicio. Y ese es Cristo Jesús, que tiene el derecho, la autoridad, el dominio, el reino, el imperio, para hacer juicio entonces, hermano, sobre los incrédulos, sobre la humanidad. Y les dice en el 28, no se maravillen. Les está diciendo que no se maravillen de que Él por medio del Evangelio tiene el poder de resucitar muertos vivientes, porque lo que les está a punto de decir es todavía más impresionante. Y es que no solamente tiene el poder por su palabra de resucitar muertos vivientes, sino de resucitar cuerpos de muertos que ya están desintegrados, algunos, ¿verdad? Quizás en procesos de momificación,
pero que Él volverá a resucitar esos cuerpos. Eso es lo que les está diciendo. No se maravillen por lo que les acabo de decir. Escuchen, voy a resucitar a los muertos, verso 28. Vendrá la hora en que los que están en los sepulcros oirán su voz. En ese momento, hermano, tanto justos como impíos serán resucitados. Las almas de los que están en la presencia de Dios recibirán sus cuerpos. Las almas de los que están en tormento recibirán sus cuerpos entonces. Oirán su voz, la voz soberana de Cristo Jesús, su poder, de poder dar vida, imagínese hermano, a cuerpos muertos, la restauración que será gloriosa porque no serán cuerpos con características como estas, ¿verdad? Estos cuerpos terrenales, estos cuerpos débiles, estos cuerpos enfermizos. Llega uno a los 40 como en mi caso y mire, tengo que ir por pastillas y los mueblecitos, los nightstand que le llaman a la par de uno, ya hay un montón de Advil, painkillers y que estas son para dormir, estas son para despertarme y estas son para comer y estas son... Y es una realidad. Mire que yo he tenido un dolor por 2 años. Un dolor horrible. Horrible, un dolor que no tienes paz ni un segundo. No hay un segundo que tú tengas paz, que tú dices, ay, voy a descansar y voy a relajarme. No puedes relajarte. Voy a ir al parque a caminar y me voy a relajar. No puedes relajarte. Vas caminando y el dolor va así. Oh, voy a comerme un buen plato. Voy a ir a un restaurante con los hermanos y vamos a platicar bien rico y el dolor. Sí, hermano, pues como le decía, ¿verdad? Pero en su momento, cuando el Señor hable con su potente voz, su voz soberana, dice que los muertos oirán su voz. Y yo cuando tenga ese nuevo cuerpo, ya no voy a tener dolor, ni tristeza, ni lágrimas, ni angustias. Todo esto pasará y todo esto se terminará, hermano. Se acabará. Y ahí es donde sí podemos decir de una forma teológicamente correcta, lo mejor está por venir, en el sentido de que estamos hablando de lo eterno. No en el sentido como lo usa hoy el falso evangelio de la prosperidad, en el sentido de, no, aquí Dios, aquí y ahora te va a dar todo lo que tú quieras, porque tú eres un rey y tú eres una princesita de Jehová. No. Matthew Henry dice en su comentario algo que hace 18 años, cuando la primera vez que prediqué, me acuerdo, utilicé este comentario de Matthew Henry para hablar de la resurrección. Y dice algo hermoso acerca de la resurrección de Lázaro. Él fue un comentarista puritano. Y dice él, obviamente, ¿verdad? Haciendo, si usted quiere, una especulación, pero con peso, porque Cristo tiene el poder de hacerlo, de que cuando Cristo se para en la tumba de Lázaro, a la puerta de la tumba, y exclama, porque es un grito el que pega, y dice, Lázaro, sal fuera. ¿Los asusté? Fue intencional para que se despierten. Escuche, si en lugar de decir Lázaro, sal fuera, él dice, salgan fuera, salen todos. Claro, pues ni modo que se iban a resistir a su voz. Pero como fue específico, entonces Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Vaya usted a saber cómo, porque estaba todo vendado, no sé, tal vez caminando como un patito, no sé. Vaya usted a saber. Lo sueltan, quítenle las vendas, déjenlo ir. Ese es el poder, hermano, que Cristo ejercerá en la resurrección de nuestros cuerpos. Y fíjese la bondad de Él, porque actualmente Cristo está en el cielo con un cuerpo glorificado. Por eso teológicamente entendemos que es Dios hombre. Por eso vamos a verlo cara a cara. Veremos a Dios cara a cara, estaremos con Dios, porque lo que veremos es la persona de Cristo. Porque la esencia del Padre, de Yahweh, que es espíritu, no se puede ver. Eso lo vamos a ver conforme avancemos un momento. ¿Ok? Y cuando digo Yahweh no estoy judaizando, hermano. Pero es el nombre, ¿no? Más correcto, si usted quiere, no es el exacto, pero es como el que más se apega a decir, no, el nombre de Dios. Porque de hecho ¿por qué no es el más correcto? Y quiero hacer un paréntesis acá. Porque estás diciendo yo soy. Y lo correcto es decir Él es. ¿Sí? Él es. Cuando Él revela su nombre no hay consonantes, no se puede decir el nombre de Dios. Cuando alguien empieza a discutir contigo que el nombre de Dios es esto, que Dios no reveló un nombre que se pueda pronunciar. Entonces, eso es muy, muy interesante, hermano, muy importante. Escuche, verso 29. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida.
Esto no quiere decir, hermanos, que la salvación es por obras. No. Las obras lo que hacen, hermano, es simplemente sacar a luz la condición del corazón de la persona. Las buenas obras, entonces, las obras, mejor dicho, revelan la presencia o la ausencia de la salvación, pero no es que la den. Simplemente revelan. ¿De dónde sale todo lo malo? Del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Es por los frutos que uno a veces empieza a sospechar. Yo sospecho que fulano anda mal y a lo mejor no es ni cristiano. Tú acabas concluyendo eso. Porque es que ya lo ves muy fuera del redil. Y es también por los frutos que ves a alguien y dices, wow, qué buen cristiano. Lo opuesto, ¿no? Por los frutos. Los animo, hermanos, a que sus frutos sean constantes. No sean frutos de temporada. Como esos árboles que una temporada dan buen fruto y la otra dan los mangos llenos de gusanos. No. Hay que tratar, hermanos, de ser constantes en cómo caminamos nuestra vida cristiana. Por eso, hermanos, necesitamos ser bien estables en nuestra vida espiritual. Ahora, los que hicieron lo malo, verso 29, saldrán a resurrección de condenación. ¿Okay? La resurrección será un evento glorioso para los hijos de Dios, pero será trágico para los que no eran salvos. ¿Okay? Será algo muy, muy, muy difícil. Y estos, hermanos, el juicio del trono blanco es a donde irán estos. ¿Okay? Cuando haya la resurrección de los que irán a condenación, ellos son los que irán al trono blanco, no nosotros. Los hijos de Dios no iremos a ese juicio del trono blanco. Concluyo entonces este punto, el punto, hermanos, de la resurrección física. Entonces concluimos que un día todos los cuerpos de los muertos volverán a vivir, creyentes y no creyentes, porque Cristo dará una orden soberana y poderosa para que resuciten. Los salvos para entrar en el gozo de su Señor y los incrédulos para ser atormentados, como la Biblia bien enseña, por los siglos de los siglos. Y ahora sí, entonces, hermano, vamos a entrar a nuestro tema, pero no se preocupe, no voy a tardarme, que es testigos de Cristo. ¿Okay? Pero tenía que primero explicar esta catapulta, porque es lo que nos lanza entonces a terminar el pasaje, el capítulo 5. Ver los versos que restan son muchos, pero no me voy a detener tan detalladamente. ¿Okay? Primero, leemos del 30 al 32. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Okay? Hay una frase aquí un poco controversial, ¿no? Porque dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué, Jesús? ¿Acaso eres mentiroso? Que no, el testimonio de Él es verdadero, pero es verdadero para los que creemos. Los que eran incrédulos y lo estaban poniendo constantemente en tela de juicio, Cristo está queriendo decir, mi testimonio es verdadero, yo lo sé, pero si para ustedes que no me creen no es verdadero, entonces le voy a dar 4 testigos más. ¿Okay? A los que están rechazando mi testimonio, está diciendo Cristo, yo les voy a dar 4 testimonios más, de 4 fuentes, les voy a citar 4 fuentes, para ver si entonces caen en cuenta. Y la última fuente es gloriosa porque es la fuente en la que ellos más creían. ¿Okay? La vamos a ver a continuación. Eso es lo que está haciendo entonces el Señor. Lo están rechazando, su testimonio lo están rechazando. Y eso era común, en Israel era común. El rechazo al mismo Yahweh era constante. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 3 metáforas que se usan para Israel, que son fuertes. Una es una prostituta, la otra es una esposa infiel y la otra es una niña que fue recogida por un hombre desde pequeña, estaba por allá tirada toda sucia en la calle y creció la niña y él la cuidó, la embelleció y todo y se casó con ella. Y después de que esta niña recibió un montón de beneficios de él, se fue con los amantes. Y esa es la figura prácticamente de Israel. En la iglesia cristiana, hermano, hay una idolatría hacia Israel tremenda y ni saben bien, no han leído, yo me imagino que no han leído el Antiguo Testamento, eso es lo que yo concluyo. Pero realmente Israel es presentado como ingrato, como infiel, como rebelde, como traidor. Así es presentado Israel en el Antiguo Testamento. Y Dios como paciente, como misericordioso, como perdonador, como lleno de gracia. Fue por su gracia, de hecho, que Él siguió manteniendo
ese pacto que había hecho incondicionalmente con Abraham, porque el pacto de Moisés a cada rato lo violaban. Para que por la fe de Abraham, entonces al venir Cristo, nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces aquí, hermanos, Cristo dice en el verso 32, otro es el que da testimonio de mí. Y aquí es donde vamos a ir cerrando, porque vamos a ver entonces 4 testimonios. El primero, Juan el Bautista, del verso 33 al 35, las obras hechas, 5:36, la palabra del Padre, 5:37 al 38, y las escrituras, 39 al 47. Empecemos con el primero. Lea conmigo el 35. Entonces el primer testimonio, el testimonio de Juan el Bautista, es el primer testigo. Juan 5:33 al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ya hablamos hasta el cansancio, ¿no?, de Juan el Bautista. Pero quiero hablar 3 cosas, por ejemplo, que son bien importantes. Número 1, que Juan el Bautista fue profetizado desde Isaías 43 como el precursor de Dios. Eso es lo que dice Isaías 43. Que él vendría a preparar el camino de Yahweh. Así dice en el original, el camino del Señor, dice en la Reina Valera. Y cuando viene, prepara el camino ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. ¿Conclusión? Cristo es Dios. ¿Ok? En segundo lugar, Juan dice en 1:15 del evangelio que estamos viendo, Jesús es mayor que yo. Y cronológicamente hablando, en realidad Juan era mayor de edad que Jesús. Pero lo que está diciendo es obviamente que Cristo es Dios, que Cristo es eterno. Y en tercer lugar, hermanos, Juan el Bautista fue rechazado y fue asesinado. Esto no es extraño. Recuerden que Juan el Bautista es el último profeta del antiguo pacto, ¿verdad? Pero lo encontramos ¿dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Y qué habían hecho con todos los profetas del antiguo pacto? Perseguido y matado. El último profeta del antiguo pacto, aunque lo encontramos en el Nuevo Testamento, corrió exactamente la misma suerte que los profetas antiguos. Los confrontó con su realidad y lo acabaron matando. Dice Jesús ahí en 5:35 que él fue una antorcha. En el contexto se refiere a una lámpara de aceite pequeña y portátil. Una lámpara de aceite pequeña y portátil cuyo propósito era entonces para los que caminaban de noche alumbrar el camino por donde iban a ir. Y lo que quiere decir espiritualmente es entonces que para los que estaban en las tinieblas del pecado, Juan el Bautista fue el que vino como una antorcha y les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la luz verdadera. Y Cristo lo dijo, yo soy la luz verdadera. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y entonces eso fue Juan. Sin embargo, dice que se regocijaron por un tiempo en su luz. Y quiere decir esto, que era agradable que oír a Juan diciendo que el Mesías ya estaba ahí. Claro, eso era agradable y por eso se regocijaron. Pero fue por un tiempo, ¿por qué? Porque cuando el mensaje fue, hipócritas, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentíos y convertíos, ¿qué hicieron? Lo mataron. Por eso se regocijaron solo por un tiempo y luego entonces, hermano, pues ya no lo quisieron, ¿no? De hecho, el mismo Herodes, usted sabe a Herodes qué le dijo, ¿no? Le gritó públicamente. ¿Se imagina? Juan el Bautista era un predicador. A mí muchos no me tienen paciencia. Ay, qué duro predica ese pastor. Le falta una sabiduría. Salgo heridísimo de la iglesia. Pero yo creo que si Juan el Bautista viviera y lo invitara yo a predicar el otro domingo, quizás unos 3, 4 aguantarían, ¿no?, a Juan el Bautista. Porque era muy fuerte su predicación. A Herodes le dijo públicamente, le gritó, deja a esa mujer, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Dice la historia que tenía la mujer de Felipe, su hermano, que por cierto era sobrina de los dos. ¿Sí? O sea, los dos eran tíos de ella. Primero Felipe se casó con su sobrina y luego Herodes le quitó la mujer a Felipe, que era su sobrina. Y Juan lo atosigó con ese mensaje y entonces, sin embargo, cuando llega el momento de matar a Juan, Herodes como que no quiere matar a Juan, ¿se acuerda? Que dice que cumple solamente por la presión social de los que están ahí. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que había una parte en Herodes que le gustaba la predicación de Juan. Había algo de Juan que a él le gustaba, aunque el mensaje era fuerte y era confrontante. Podríamos decir entonces que Herodes era un simpatizante
del mensaje de Juan, pero no era así un seguidor fiel. ¿Okay? Era alguien que cuando ya se trató de escoger entre salvarle la vida a Juan, ¿verdad? O de agradar a la muchacha esta que danza y le agrada tanto y dice que aconsejada por la madre le dice Herodes, pídeme lo que quieras, la mitad de mi reino te daré. Y la muchacha se acerca a su madre, ¿qué le pido? Y la madre resentida, ¿okay? Dice, pídemele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y Herodes no quiere. La conclusión es que Herodes era un simpatizante, pero realmente cuando se trataba ya de demostrar su fidelidad, no la tenía. Y eso, si lo aplicamos eso al evangelio, hermano, hay muchos simpatizantes de Cristo hoy aquí, que son simpatizantes de Cristo. Dicen, ¿cómo me agrada el cristianismo? ¿Cómo lloro cuando voy allí? ¿Cómo cantan de bonitos hermanos? Yo lloro. Sí, pero eso es un buen simpatizante, pero cuando ya se trata de hacer las cosas allá afuera bien, en nuestro trabajo, en nuestros impuestos, en las decisiones que tomamos, en cómo oramos, en cómo leemos la Biblia en familia, en cómo instruimos a nuestros niños, ya reaccionas como Herodes. No, ¿sabes qué? Siempre no, mátenlo. Y ahora vamos al segundo testigo, al estrado, en el verso 36, y son las obras hechas, es el segundo testigo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, vemos que el testimonio de Juan era grande. Claro que sí, el testimonio de Juan era grande. ¿Por qué? Porque el Padre mismo lo envió, número uno. Número dos, Jesús mismo dijo, les digo que de los de nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. Pero escuche, las obras de Cristo eran más grandes que el testimonio de Juan. Y cuando hablo aquí de obras, estamos hablando de los milagros, las señales que él realizó. Él hacía cosas que nunca se habían visto. Moisés no las hizo, Elías no las hizo. Los profetas más poderosos del Antiguo Testamento no habían hecho lo que Jesús hizo. Por eso es que la reacción de Nicodemo en Juan 3:2 es: sabemos que has venido de Dios como maestro. Escuche, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nadie. Sí, eso incluye a Moisés, a Elías, a Eliseo, a todos los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Si Dios no está con él. Eso fue lo que dijo Nicodemo. Esa fue la conclusión a la que llegó cuando él vio las señales y los milagros que hacía Jesús. Pero claro, otros que decían, las hace por el poder de Satanás. Otros decían, ha enloquecido. Son trucos de magia, decían algunos otros, ¿verdad? Las obras que el Padre me dio para cumplir. Verso 36, ¿ok? Los milagros que Cristo hizo en su ministerio, hermano, fueron diseñados por el Padre. No fueron caprichos. Estaban pensados para probar su deidad, pero no fueron caprichos. Por eso es que los milagros de Cristo que aparecen en libros apócrifos donde lo relatan de niño haciendo milagros caprichosos, entendemos entonces por este verso que no es la palabra de Dios, porque dice que las obras que el Padre me dio para cumplir, pero no eran una cuestión de una exhibición, meramente un show, sino con un propósito. Hizo todos los milagros que el mismo Padre mandó. Eso fue lo que hizo Cristo. Todos los milagros que el mismo Padre mandó. Tercero, hermanos, la palabra del Padre. Leemos del 37 al 38. Ese es el inciso C para los que están proyectando. La palabra del Padre. También, verso 37 al 38, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Este es un verso de los versos difíciles de la Biblia, ¿ok? No espere que yo se lo explique a cabalidad. Yo todavía no lo entiendo a cabalidad. Son de esos versos difíciles. El Padre que me envió, dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros encontramos, ¿verdad?, algunas manifestaciones físicas del mismo Dios, al mismo Moisés, a los profetas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto entonces? Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Dice que les habló en el monte Sinaí, ¿no?, cuando el sonido de bocina iba en aumento. ¿Qué es lo que hacía Dios entonces en el Antiguo Testamento para que entendamos esto? Es, hermano, que Dios lo que hacía era ciertas manifestaciones físicas de su esencia, pero su esencia no se puede ver porque Dios es espíritu. ¿Ok? Las manifestaciones lo que Dios hacía era como bajarse al nivel de los hombres por medio
de tipos para que ellos pudieran entender que Dios estaba entonces presente. Por ejemplo, Dios no es una columna de fuego, pero puede manifestarse de esa forma. Sí, porque vemos que dice que así estaba en el tabernáculo. No es una nube, ¿no? Pero Dios le placía manifestarse. Dice que cuando Elías se mete en una cueva y viene un viento, un silbo apacible, dice que Dios estaba en ese viento, en ese silbo apacible. Entonces, todas esas son manifestaciones. Pero realmente, hermanos, el punto que Cristo quiere establecer es escuche, para que resolvamos este enigma teológico Cristo está diciendo, si ustedes no creen en mí, que soy la última manifestación de Dios, que en mí habita corporalmente toda la deidad de Dios, eso quiere decir que ustedes entonces nunca han conocido a Dios. Aquellas manifestaciones pasadas, realmente ustedes nunca la entendieron, y conforme avancemos vamos a ver un verso que comprueba esta interpretación. Eso es lo que está diciendo. Ustedes realmente nunca entendieron a Dios, ni oyeron su voz, ni vieron su aspecto, aun cuando Él se manifestó de cierta forma física para que ustedes lo pudieran ver. Verso 38. No tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis al que Él envió. Aquí está lo que les estoy diciendo. No tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque no creéis al que Él envió. Ellos tenían las escrituras físicamente y las leían. Y los judíos son bien, hermano, estrictos en leer la Torá, ¿no? Usted puede verlos ahí en el muro de los lamentos, meciéndose y memorizando la Torá. Pero este verso dice que todo judío que está haciendo eso ahí y no tiene a Cristo, ¿no tiene qué? No tiene la palabra de Dios morando en él. Qué contradicción, ¿no? No tiene la palabra de Dios morando en él. ¿Por qué? Dice, porque no creéis al que Él envió. Mucha gente lee la Biblia, hermanos. Yo conozco inclusive ateos que leen la Biblia y lo hacen para debatir y poder hablar con conocimiento de causa. Pero eso no significa que la palabra de Dios está morando en ellos, porque ellos no creen en el que Él envió. ¿Ok? Por eso es importante, hermano, que cuando leemos la Biblia y agarramos un highlighter y vamos marcando pasajes que nos gustan, es bueno, pero es todavía mejor cuando leemos la Biblia y la Biblia nos marca a nosotros. Y nos hace entonces ser transformados por lo que ella dice. No es tanto entonces que tú la marques a ella, sino que ella te marque a ti. Hay mucha gente que puede leer religiosamente la Biblia, pero sin Cristo la palabra de Dios no mora en ellos. Eso es lo que dice la Escritura. Y así es como resolvemos este enigma. Y terminamos. Inciso D, vamos a leer del 39 al 47. Y este es el cuarto testigo y último que el Señor llama entonces para traer evidencia a sus enemigos que no creen en Él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió el Padre, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Lo primero que encontramos en el 39 es que el Señor está haciendo un llamado, hermanos, a escudriñar las Escrituras. Un teólogo dijo algo muy sabio, dijo, bienaventurado el que lee las Escrituras, sí convierte las palabras en acciones. Porque si no, yo le puedo enseñar a leer hasta mi loro. Y escudriñad aquí, fíjese, Cristo no está meramente mandándolos lean más, están leyendo menos. No lo entienda así. No, ellos son tremendos lectores. ¿A qué los está mandando? Cada vez que las lean, búsquenme a mí, porque ellas de mí hablan. De mí hablan, de mí, cuyo testimonio ustedes no creen. Las mismas Escrituras dicen y hablan de mí. De mí escribió Moisés, eso es lo que le está diciendo. Hay movimientos que estudian cada línea, cada palabra, incluso cada letra, los números, numerología y
¿Qué querrá decir esto? No sé si ha oído un famoso documental que hicieron un estudio para codificar la Torá y encontraron que allí aparece el nombre de Hitler y aparece el nombre de fulano y que supuestamente están profetizados eventos del futuro. Bueno, eso en realidad no sirve absolutamente de nada si al leer esas cosas no se ve a Cristo en las Escrituras. No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, verso 40, hermanos. No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Porque la vida eterna, la fuente de vida eterna es Cristo Jesús. Ellos leían las Escrituras, pero su lectura no terminaba en salvación, porque el que daba la salvación era rechazado por ellos. Por eso cada vez que leían, Romanos 10:2 dice, los judíos, dice Pablo, tienen conocimiento, pero no conforme a ciencia. Y lo que quería decir era que todo su conocimiento no les valía de nada porque estaban rechazando al Mesías. 41, gloria de los hombres no recibo. Y el sentido aquí obviamente es que Cristo no necesitaba gloria de los hombres para ser quien Él era. Él tenía toda la gloria del Padre. 42, yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ellos están tratando de tener una careta ante Cristo de muy espirituales, de muy sometidos a Dios, pero Cristo conoce el corazón. ¿Y qué les dice? Yo conozco su corazón, yo sé que ustedes no tienen amor de Dios en ustedes. Citando a Isaías, Cristo dijo en Mateo 15:8-9, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Verso 43, vine en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Se acuerda cuando vimos Romanos? Aprendimos por qué no lo recibieron el pueblo. La élite religiosa fue la que más rechazó a Jesús. Pero ¿por qué el pueblo también, mucha gente del pueblo lo rechazó? Porque la lógica era esta. El pueblo común y corriente decía, si los eruditos, si la élite lo han rechazado, eso quiere decir que no es. Porque si ellos, que son bien sabios, lo aceptaran, entonces eso quiere decir que sí es. Y bajo esa lógica ellos rechazaron a Cristo. Dijeron, si Él fuera el verdadero, todo el mundo lo aceptaría, empezando por el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote era más bien su archienemigo. Y Cristo dice, ahí, vendrán otros, dice, en su propio nombre, y a esos ustedes recibirán. Yo vine en el nombre de mi Padre y a mí no me reciben. Verso 45, yo no os acuso, Moisés os acusa. Y esto tuvo que haberlos dejado perplejos, ¿no? Porque ¿qué? Moisés era su líder, era su maestro por excelencia, era el que estaban citando en todo momento. Su rabino, su Moshe. Estaban citando en todo momento a su Moisés. Y Cristo les dice, no, Moisés los va a acusar a ustedes, porque si ustedes creyeses a sus escritos, verso 46, creerías en mí, pues él escribió de mí. Leían mucho entonces a Moisés, pero no entendían lo que Moisés escribió, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque si hubieran entendido lo que Moisés escribió, hubieran dicho, este hombre es el que ha cumplido todo lo que está escrito sobre él. Él es. En la transfiguración se aparecen, hermano, con Jesús Moisés, se aparece también Elías. Moisés representa la Torá, Elías representa a los profetas, todo el Antiguo Testamento está ahí, prácticamente representado. Y se oye una voz del cielo y dice el Señor, que dice, este es mi hijo amado. Hace un lado a Moisés, Elías, este es mi hijo amado, señalando a Cristo, a él oíd. A él oíd. Para concluir, entonces, quiero decir 4 puntos, hermano, de por lo menos 4 ejemplos en los que Moisés escribió sobre Cristo. Moisés escribió en Génesis 28:12, en la visión de Jacob de la escalera, que ángeles subían y bajaban por esa escalera. En Juan 1:51, Cristo dijo que Él era el Hijo de Dios y que sobre Él ascenderían y descenderían ángeles. En Éxodo 16, Moisés escribió acerca del maná. Pero en Juan 6:49 al 51, Juan escribe que Cristo era el verdadero pan vivo de Dios, mucho mejor que el maná que había dado Dios por medio de Moisés en el desierto. En Éxodo 40, 34 al 38, Moisés escribió que la gloria de Dios vino a vivir en medio del pueblo en el tabernáculo. En Juan 1:14 aprendimos que Cristo se hizo tabernáculo entre los hombres, cuando dice que vino y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y por último, Moisés escribió en Números 21, 4 al 9, que era necesario levantar una serpiente en el desierto para que todos aquellos que voltearan a verla al ser mordidos vivieran. Y Juan 2:13 aprendimos que el levantamiento de Cristo sobre la cruz es mucho mejor, para que todo aquel que mire a Él en fe pueda ser salvo.
Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.